David Walker y Anthony Simmons habían sido inseparables desde la infancia. Su amistad comenzó en el jardín de infantes y, con el paso de los años, se fortaleció aún más. Los chicos crecieron en los suburbios de Kansas City, donde la vida transcurría de manera tranquila y predecible. Sus padres eran miembros de la clase media típica, médicos, maestros, empleados de oficina. Los caracteres de los amigos eran marcadamente diferentes entre sí. David siempre fue el alma de la fiesta, alto, atlético, con una sonrisa constante en su rostro. Capitán del equipo de fútbol de la escuela, favorito de las chicas, atraía la atención allá donde fuera. Los maestros a menudo se quejaban de su actitud despreocupada hacia los estudios, pero no podían dejar de reconocer su carisma natural y sus cualidades de líder. Anthony, por el contrario, crecía siendo un niño callado y concentrado. Delgado, algo torpe, encontraba consuelo en los libros y los videojuegos. Su pasión eran las ciencias exactas, matemáticas, física, programación. Los maestros vaticinaban un futuro brillante para él en la ingeniería o en el campo de las tecnologías de la información. A simple vista, tales personalidades tan diferentes no podían encontrar puntos en común. Sin embargo, su amistad se basaba en la complementariedad. David protegía a Anthony de los matones de la escuela, lo ayudaba a socializar, y Anthony ayudaba a su amigo con los estudios y a menudo le daba consejos sabios en situaciones difíciles. Sarah Simmons, la madre de Anthony, siempre había sido objeto de una admiración secreta entre los vecinos y los padres de sus compañeros de clase. A sus 42 años, mantenía su atractivo y feminidad, a pesar de su trabajo agotador como enfermera en la clínica local. Su matrimonio con Michael, el profesor de historia de la escuela, parecía un ejemplo ideal de vida familiar. Todo cambió después del accidente de Michael. Durante una reparación en el techo, se cayó de una escalera y se lesionó la columna vertebral. La lesión resultó ser grave: parálisis parcial de las extremidades inferiores, dolores constantes y la necesidad de tomar fuertes analgésicos de manera permanente. El hombre que antes era energético y lleno de vida se convirtió en un inválido irritable, completamente dependiente del cuidado de su esposa. David, para ese entonces estudiante en el colegio local, ayudaba con frecuencia a la familia Simmons. Hacía reparaciones menores en la casa, llevaba a Michael a los médicos y le hacía compañía durante las largas noches. Para Sarah, se convirtió en una especie de refugio, un hombre joven, fuerte, lleno de vida, tan diferente a su esposo enfermo. Sus primeras conversaciones fueron inocentes: hablar de los estudios de Anthony, los planes a futuro, los problemas cotidianos. Sarah veía en David casi como un hijo, pero poco a poco su percepción de él comenzó a cambiar. Se sorprendía pensando en su atractivo, en lo agradable que era estar cerca de él. David tampoco permaneció indiferente. A pesar de la diferencia de edad, Sarah lo atraía con su feminidad madura, su habilidad para escuchar y entender. Empezó a buscar excusas para encontrarse con ella, quedándose en la casa de los Simmons más tiempo del necesario. Su primer acercamiento fue espontáneo. Michael estaba en el hospital para un examen rutinario, Anthony se había ido a una conferencia universitaria en un estado vecino. David fue a ayudar con la reparación de un grifo que goteaba. Una conversación común en la cocina se desvió lentamente hacia un terreno más íntimo. Una botella de vino, un toque accidental, un momento de debilidad, y la línea fue cruzada. Ambos sabían que estaban cometiendo un error irreversible. Cada encuentro suyo era una traición, traición a un amigo, a un esposo, a una familia. Pero ya no podían detenerse. La atracción, sumada a lo prohibido de la relación, se convirtió en una necesidad obsesiva. Sus encuentros secretos se convirtieron en un complejo sistema de mentiras y engaños. Sarah aprendió a mentir con gran destreza, empezó a inventar turnos nocturnos en el hospital, citas imaginarias con amigas, visitas al médico que no existían. David también se sumergió en la telaraña de mentiras, inventando excusas para sus frecuentes visitas a la casa de los Simmons. Cada encuentro estaba cuidadosamente planeado. Se encontraban en moteles en las afueras de la ciudad, en el apartamento vacío de un amigo de David,
que viajaba con frecuencia por trabajo, y a veces en la casa de los Simmons, cuando Michael estaba en el hospital. La pasión se mezclaba con el miedo al ser descubiertos, creando una mezcla explosiva de emociones. Sarah se sentía rejuvenecida 20 años. La cercanía con un hombre joven y lleno de energía la hacía olvidar su edad, sus compromisos familiares y la moral. Compraba ropa interior nueva, cuidaba su figura, cambió de peinado. Sus compañeros de trabajo en el hospital notaron su transformación, atribuyéndola a nuevas vitaminas o a un régimen de ejercicios exitoso. David, por su parte, experimentaba una compleja gama de sentimientos. Por un lado, se sentía locamente atraído por Sarah. Su experiencia, feminidad y habilidad para dar placer lo volvían loco. Por otro lado, el sentimiento de culpa hacia Anthony lo atormentaba. Cada vez que se encontraba con su amigo, experimentaba una vergüenza insoportable. Su relación avanzaba rápidamente. De encuentros secretos esporádicos pasaron a citas regulares. Sarah comenzó a soñar con un futuro juntos, a planear su vida con David. Ella entendía lo absurdo de esos sueños, la diferencia de edad, los lazos familiares, las convenciones sociales, todo estaba en su contra. Pero la pasión oscurecía su razonamiento. Michael, atrapado en su silla de ruedas, se volvía cada vez más sospechoso. Su dependencia de los analgésicos agudizaba su intuición. Notaba pequeños detalles, la ropa interior nueva de su esposa, sus regresos tarde en la noche, las llamadas telefónicas extrañas. Pero su situación no le permitía comprobar sus sospechas. Anthony también empezó a notar cambios. Su mente analítica percibía las inconsistencias en el comportamiento de su madre y su mejor amigo. Las miradas extrañas que se intercambiaban, las pausas incómodas en sus conversaciones, los toques accidentales, todo eso formaba una imagen inquietante, el sentido de la cual temía reconocer. David comenzó a faltar a clases en la universidad. Su rendimiento académico cayó drásticamente, lo que preocupó a los profesores. Varias veces lo vieron en compañía de Sarah en un pueblo cercano, lo que generó los primeros rumores en su pequeña comunidad. La situación alcanzó su punto crítico cuando Sarah descubrió que estaba embarazada. El test, comprado en la farmacia de un pueblo vecino, mostró 2 líneas claras. Hizo 3 pruebas más, todas positivas. No quedaba duda, esperaba un hijo de su amante, que era 22 años más joven que ella. La noticia del embarazo fue un shock para ambos. Michael no podía ser el padre del bebé, su lesión lo excluía de tal posibilidad. Era imposible ocultar el embarazo. Su secreto debía ser revelado, y las consecuencias de esta revelación asustaban a ambos. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores en el pueblo. Varias veces vieron a Sarah y a David juntos en lugares donde no deberían estar. Llamadas anónimas y cartas empezaron a llegar a la administración de la universidad. Su pequeño mundo comenzaba a desmoronarse, y ambos sabían que el tiempo para tomar decisiones se estaba agotando. La noticia del embarazo fue el desencadenante de una serie de eventos que ya no se podían controlar. Sarah, al darse cuenta de su situación, cayó en un estado cercano al pánico. A su edad, el embarazo en sí mismo era riesgoso, pero el principal problema era que Michael no podía ser el padre del niño, su lesión en la columna vertebral lo excluía de tal posibilidad. David, al enterarse de la noticia, reaccionó de manera inesperada, incluso para él mismo. En lugar de miedo o deseo de esconderse, sintió una extraña mezcla de orgullo y responsabilidad. A sus 20 años no estaba preparado para ser padre, pero la idea de un niño despertó en él ciertos instintos primitivos de protector. Su secreto comenzó a revelarse gradualmente, como una vieja herida. El primero en sospechar algo fue Michael. A pesar de la niebla provocada por los analgésicos, notó cambios en el comportamiento de su esposa. Ropa nueva, regresos tarde del trabajo, extrañas llamadas telefónicas susurradas, todo eso formaba una imagen aterradora. El momento culminante llegó durante una comida habitual de domingo. Michael, atormentado por sus sospechas, empezó a hacerle preguntas a su esposa sobre su comportamiento extraño. Sarah,
agotada por las mentiras constantes y la náusea matutina, no soportó más la presión. Se echó a llorar en la mesa, dejando caer accidentalmente el plato de sopa. Anthony, que estaba presente durante esa escena, vio por primera vez una grieta en la fachada de la vida familiar perfecta. Notó cómo David, también comiendo con ellos, se levantó para ayudar a su madre, pero se contuvo al ver su mirada advertida. Ese momento se grabó en su memoria como la primera señal de la catástrofe que se avecinaba. La revelación final ocurrió una semana después. Una carta anónima, dejada en el buzón de los Simmons, contenía fotos de Sarah y David saliendo de un motel en la ciudad vecina. Las imágenes eran borrosas, pero reconocibles. Junto a ellas había una nota con detalles de sus encuentros. Michael, quien recibió la carta primero, sufrió un infarto. Fue hospitalizado de urgencia. En el hospital, bajo los efectos de fuertes medicamentos, comenzó a hablar de la traición de su esposa y su relación con el mejor amigo de su hijo. Las enfermeras lo atribuyeron a delirios, pero los rumores empezaron a difundirse. Anthony fue el último en descubrir la verdad. Al regresar de la universidad, encontró a su padre en el hospital y a su madre en un ataque de nervios. David, su mejor amigo, evitaba las reuniones y no respondía a las llamadas. Cuando la verdad salió a la luz, su mundo se derrumbó de inmediato. La reacción de Anthony fue aterradora en su contención. No gritó, no amenazó, ni armó escenas. Simplemente miró a su madre con una mirada tan penetrante que Sarah sintió físicamente cómo se rompía su vínculo familiar. Luego, sin decir una palabra, recogió sus cosas y se fue a su residencia universitaria. Los rumores en su pequeño pueblo se propagaron rápidamente como un incendio forestal. La historia del romance entre la madre y el mejor amigo de su hijo se convirtió en el tema principal de conversación. La gente susurraba en las tiendas, señalaba la casa de los Simmons, y se llamaban entre sí para discutir las últimas noticias. Sarah dejó de ir al trabajo. Su situación en la clínica se volvió insoportable, sus compañeros de trabajo la juzgaban abiertamente o la ignoraban de manera ostensible. El director sugirió que sería mejor que renunciara por su cuenta para evitar un escándalo. David también se encontró en aislamiento social. Sus amigos lo rechazaron, y en la universidad lo miraban como a un paria. Los profesores, al enterarse de la situación, empezaron a encontrar fallos en sus trabajos y a bajar sus calificaciones. Su carrera deportiva en el equipo de fútbol de la universidad terminó, el entrenador simplemente lo eliminó de la lista. Michael, al salir del hospital, cayó en una profunda depresión. Dejó de recibir visitas, pasaba horas mirando al vacío. Su estado físico empeoró drásticamente, casi dejó de comer y rechazaba la medicación. Los vecinos, que hasta hacía poco eran amables y cordiales, ahora evitaban mirar a Sarah a los ojos. Su casa, que siempre había sido un lugar de reuniones familiares y parrilladas, se convirtió en el foco de chismes y condena. Anthony, tratando de lidiar con el trauma, se sumergió por completo en sus estudios. Pasaba todo el tiempo en la biblioteca, evitando cualquier contacto social. Sus calificaciones académicas mejoraron drásticamente, pero emocionalmente se volvía cada vez más cerrado. David intentó varias veces hablar con su antiguo amigo, explicarse, pero Anthony simplemente pasaba junto a él sin siquiera mirarlo. Esa frialdad era más aterradora que cualquier agresión o confrontación. El desenlace se acercaba inexorablemente. El embarazo de Sarah se volvía cada vez más evidente, ya no podían ocultarlo. La condena social había alcanzado tal nivel que vivir en el pueblo se había vuelto insoportable. Ella y David sabían que la única salida era huir. La preparación para la huida tomó solo 3 días. Sarah actuó de manera meticulosa, como si hubiera estado preparándose para ese momento durante años. Poco a poco, retiraba dinero de su cuenta bancaria en pequeñas sumas para no llamar la atención. En el último año, había acumulado unos $30,000, dinero que había estado ahorrando supuestamente para el tratamiento de su esposo. Además, se llevó todas sus joyas, incluyendo el anillo de boda que había usado durante los últimos 20 años.
David también se preparaba para irse. Vendió su ordenador de juegos, su colección de discos de vinilo raros y su equipo deportivo. Todo lo que consiguió, unos $5.000, iba a ser su fondo inicial en el nuevo lugar. Su viejo Jeep Cherokee no despertaba sospechas, ese tipo de coche era común entre los estudiantes de la universidad. La elección de Arizona como nuevo lugar de residencia no fue casual. Sarah tenía una vieja amiga de la escuela de medicina, Martha Reynolds, que vivía en las afueras de Phoenix. No se habían comunicado en muchos años, pero mantenían el contacto a través de las redes sociales. Martha, que recientemente había perdido a su marido, aceptó acogerlos por un tiempo sin hacer preguntas. La noche de la huida, Sarah dejó una breve nota para Michael: «Lo siento. Ya no puedo más». No entró en detalles ni se justificó, cualquier explicación solo habría empeorado la situación. Tomando los documentos que había preparado con antelación, incluyendo los títulos y certificados médicos, dejó para siempre la casa en la que había vivido la mayor parte de su vida. David no dejó ninguna nota. Simplemente desapareció de la vida de la familia y los amigos, como si nunca hubiera existido. Lo único que hizo fue pagar por adelantado 3 meses de alquiler del apartamento que había alquilado con Anthony. Ese fue su último gesto de amistad. Su ruta los llevó a través de varios estados. Evitaban las principales carreteras, prefiriendo caminos secundarios. Se alojaban en pequeños moteles de carretera, pagaban en efectivo y utilizaban nombres falsos. Sarah empezó a presentarse como Ellen Baker, y David adoptó el nombre de Dan Murphy. El embarazo de Sarah ya comenzaba a notarse, pero aún podían disimularlo con ropa holgada. Su plan era llegar a Phoenix antes de que su estado fuera evidente. En la nueva ciudad, ella pensaba conseguir trabajo en una clínica privada, lugares donde generalmente no se interesaban demasiado en el pasado de sus empleados. Detrás de ellos quedaba un mundo destrozado. Michael, al descubrir la desaparición de su esposa por la mañana, sufrió un colapso nervioso. Su estado requirió hospitalización. Anthony, al regresar de la universidad y encontrar el apartamento vacío, no podía creer lo que había ocurrido. Los primeros días llamó a todos sus conocidos, tratando de obtener alguna información sobre el paradero de su madre y su amigo. Las noticias sobre la huida de Sarah con el mejor amigo de su hijo agitaron el pequeño pueblo. La gente discutía esta historia en las peluquerías, supermercados y en los servicios religiosos. Algunos condenaban, otros sentían lástima, pero nadie permanecía indiferente. Se hablaba especialmente de la diferencia de edad entre los amantes y del hecho de que David era el mejor amigo de su hijo. La policía se negó a abrir una investigación. Sarah era mayor de edad y se fue por voluntad propia, dejando una nota. David también era un adulto con derecho a tomar decisiones por sí mismo. Formalmente, no había cometido ningún crimen. La administración de la universidad reaccionó de manera más dura. David fue expulsado por ausencias repetidas y bajo rendimiento académico. Su expediente universitario fue cerrado con una anotación que, de hecho, le cerraba el camino hacia otras instituciones educativas. Las primeras semanas en Phoenix fueron las más difíciles. Martha, la amiga de Sarah, vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Les ofreció una habitación en el sótano, espaciosa pero oscura y sofocante. El calor de Arizona hacía que su estancia allí fuera casi insoportable. David consiguió trabajo en una empresa constructora. Su constitución atlética y su disposición para trabajar horas extras le ayudaron a obtener el puesto sin muchas preguntas. Sarah, gracias a su experiencia y una carta de recomendación de Martha, logró encontrar trabajo como enfermera en una clínica privada. Comenzaron una nueva vida, pero los fantasmas del pasado los perseguían a diario. Cada llamada telefónica, cada persona desconocida en la calle les causaba pánico. Vivían con el miedo constante de ser descubiertos, sabiendo que su historia era demasiado inusual para pasar desapercibida. La vida en Arizona gradualmente comenzó a asentarse. Sarah y David alquilaron un pequeño apartamento en un barrio residencial de Phoenix, lejos de miradas curiosas.
Sus nuevos documentos a nombre de Ellen y Dan Murphy eran lo suficientemente convincentes como para no levantar sospechas entre los vecinos y compañeros de trabajo. Sarah se adaptó rápidamente a su nuevo trabajo en una clínica privada. Su profesionalismo y experiencia fueron muy valorados, e incluso recibió un ascenso a jefa de enfermería del departamento. Sus compañeros la consideraban una viuda que criaba a su hijo con su joven esposo. Esta historia parecía lo suficientemente plausible como para evitar preguntas incómodas. El embarazo fue difícil. El estrés constante, el clima caluroso de Arizona y la edad de Sarah creaban riesgos graves. Varias veces fue hospitalizada en la misma clínica donde trabajaba. Sus compañeros médicos, que no conocían la verdadera historia, atribuían todas las complicaciones a lo que se denomina embarazo de edad avanzada. David, trabajando en la construcción, avanzó rápidamente en su carrera. Su carisma natural y su dedicación al trabajo llamaron la atención de los superiores. A los 6 meses, ya había ascendido a supervisor y, más tarde, a gerente de proyecto junior. Sin embargo, la sensación de frustración lo atormentaba constantemente. En lugar de estar en la universidad y con una carrera prometedora, se encontraba en el negocio de la construcción. Sus relaciones comenzaron a enfriarse gradualmente. La pasión romántica que los había impulsado a huir dio paso a problemas cotidianos y quejas mutuas. David se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo y entablaba relaciones casuales con jóvenes compañeras. Sarah fingía no darse cuenta de sus infidelidades, temerosa de quedarse sola con el niño en una ciudad ajena. Mientras tanto, en Missouri se desarrollaba su propia tragedia. Anthony, al quedar solo con su padre enfermo, se vio obligado a hacerse cargo de toda la familia. Se trasladó a otra universidad, lejos de su ciudad natal, donde cada persona que encontraba le recordaba la traición de su madre y su amigo. Michael, después de la desaparición de su esposa, se aisló completamente. Su estado empeoró rápidamente. La depresión, agravada por el consumo de analgésicos, lo convirtió en una especie de cadáver viviente. Se negó a comer, dejó de cuidar de sí mismo y pasaba los días acostado mirando al techo. Anthony intentó encontrar a su madre y a David. Contrató detectives privados, revisó redes sociales y se comunicó con la policía de otros estados. Pero todos sus intentos fueron en vano, los fugitivos habían borrado todas las huellas. Poco a poco, sus búsquedas se convirtieron en una obsesión que determinaría su futuro. Cuando nació Stephen, Sarah experimentó sentimientos encontrados. Por un lado, el instinto maternal la llevaba a amar al niño. Por otro, el pequeño era un recordatorio viviente de su traición, de las vidas destrozadas que dejó atrás en Missouri. David, desde el principio, se mantuvo distante de su hijo. Sus sentimientos paternos fueron reprimidos por la conciencia de que ese niño era el resultado de la traición de su mejor amigo. Rara vez tomaba a Stephen en brazos, trataba de evitar quedarse a solas con él y evitaba las responsabilidades paternas. En su nuevo entorno empezaron a surgir preguntas. ¿Por qué no tenían fotos familiares? ¿Por qué nunca hablaban de los parientes? ¿Por qué no celebraban las festividades familiares? Cada una de estas preguntas causaba en Sarah ataques de pánico, lo que la obligaba a inventar nuevas mentiras. Stephen creció siendo un niño introvertido. Sentía la tensión entre sus padres, notaba lo extraño de su comportamiento. En la escuela trataba de no hablar de su familia, evitaba invitar a amigos a su casa. Su intuición infantil le decía que algo no estaba bien en su hogar. Mientras tanto, Anthony terminó la facultad de Derecho con honores. Su especialización fue el derecho familiar, especialmente los casos relacionados con divorcios y disputas por la custodia. Cada caso lo tomaba de forma personal, poniendo en su trabajo todo el dolor de su tragedia familiar. Michael murió en una residencia de ancianos, sin haberse recuperado jamás de la traición de su esposa. Su funeral fue modesto, algunos colegas de la escuela, vecinos y Anthony. Sarah, al enterarse de la muerte de su esposo a través del periódico local que revisaba en línea, pasó la noche llorando, dándose cuenta por primera vez de la magnitud de lo que había hecho. Los años pasaron,
pero su secreto se hacía cada vez más pesado. Cada nuevo día traía consigo el miedo al descubrimiento, y cualquier desconocido podría haber sido testigo de su vida pasada. Vivían como fugitivos, mirando constantemente por encima del hombro, incapaces de construir un futuro real. Después de 10 años, su vida en Arizona parecía estar establecida. Sara ocupaba el puesto de jefa de enfermería en una clínica privada, donde la valoraban por su profesionalismo y su atención a los pacientes. David había construido una exitosa carrera en la industria de la construcción, convirtiéndose en gerente regional de una gran empresa. Stephen, su hijo de 9 años, asistía a una prestigiosa escuela privada. A simple vista, parecían ser la familia perfecta de clase media. Sin embargo, detrás de la fachada de bienestar se ocultaban profundas grietas. David y Sara dormían en habitaciones separadas desde hacía tiempo. Su relación se había convertido en una asociación formal para la crianza del hijo. David a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y mantenía relaciones ocasionales con jóvenes colegas, tratando de compensar la juventud perdida. Sara fingía no darse cuenta de sus infidelidades, temerosa de perder lo que quedaba de estabilidad familiar. Stephen crecía siendo un niño introvertido y observador. Sentía la frialdad de su padre, veía la tensión entre sus padres. El niño preguntaba a menudo por sus abuelos, por las fotos familiares que nunca había visto. Cada una de estas preguntas provocaba ataques de ansiedad en Sara. Durante esos años, Anthony construyó una impresionante carrera. Se convirtió en un exitoso abogado especializado en derecho familiar en Chicago, manejando los casos de divorcios más complicados y casos de violencia doméstica. Sus colegas no entendían por qué se entregaba con tanta intensidad a los casos relacionados con la infidelidad conyugal. El trauma psicológico de su infancia se había convertido en la fuerza impulsora de su crecimiento profesional. La búsqueda de su madre y su antiguo amigo se convirtió en una obsesión para él. Anthony recopilaba información meticulosamente, año tras año. Usaba bases de datos profesionales, contrataba detectives privados y rastreaba las redes sociales. La muerte de su padre solo reforzó su determinación de encontrar a los traidores. El avance llegó gracias a una casualidad. Stephen, participando en una olimpiada de matemáticas entre escuelas, apareció en una fotografía en el periódico local. La inteligencia artificial que analizaba la similitud de rostros señaló una asombrosa semejanza entre el niño y el joven David. Un detective privado contratado por Anthony verificó la información y encontró una pista. Anthony se preparó meticulosamente para el enfrentamiento. Descubrió su rutina diaria, sus lugares favoritos, sus hábitos. Eligió un pequeño café familiar, en casa de Marta, donde solían almorzar los fines de semana. En un soleado domingo, ocupó una mesa junto a la ventana y esperó. Sara, David y Stephen llegaron alrededor del mediodía. Parecían una familia común, padres cansados y un niño activo. Anthony esperó hasta que hicieron su pedido y solo entonces se acercó a su mesa. «Hola, mamá», su voz era calmada y fría. «Hace tiempo que no nos vemos. Y tú, David, no has cambiado nada. Solo un poco más viejo». El impacto fue arrollador. Sara palideció, sus manos temblaron tanto que dejó caer el vaso de agua. David se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Stephen miraba confundido de sus padres al desconocido. «Sabes, mamá, papá murió hace 2 años. Totalmente solo, en una residencia de ancianos. Sus últimas palabras fueron tu nombre». Anthony habló en voz baja, pero cada palabra golpeaba como una bala. «Y ahora quiero conocer a mi hermano menor. Creo que Stephen estará interesado en conocer la verdad sobre su familia». Los clientes del café observaban con interés el drama que se desarrollaba. La camarera se detuvo con la bandeja, sin atreverse a acercarse a la mesa. El tiempo parecía haberse detenido. 10 años de silencio, mentiras y falsedad terminaron en este soleado domingo. Los secretos se hizo público, y ahora todos tendrían que vivir con las consecuencias de sus decisiones.